Noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, sí se la escucha. Ok, ya, ya están entrando. Está bien. El que entró, ¿dónde estás? Eh, quería que el delegado sea también, Acá estoy, profesor, presente. para que seas tú como también anfitrión, ¿no? Para que hagas pasar a los que están llegando. ¿Sabes cómo te colocas como anfitrión o no? Tienes No, que la haber verdad. entrado. Alguien debe saber. David Sebastián. Bueno, ya. Vamos cargando la clase. Eh, ya, ven la pantalla. Dice unidad 4 fluidos. ¿Está bien? A ver, ¿qué? ¿Ven la pantalla bien? En mi Tiene pantalla no veo el documento. Se veía, pero sí salió. ya, ya, el capítulo que hay que ver es el de mecánica de fluidos. Ya, entonces, como estábamos viendo el día lunes, fluido es el conjunto de moléculas en movimiento distribuidas al azar, que se mantienen unidas por fuerzas cohesivas débiles. Hay dos tipos de fluidos, gases y líquidos, ¿no? Acá este es líquido, no fluido, gases y líquidos. Ya, entonces la hidrostática es para fluidos estáticos. Ya, a ver, vamos ya, ahí está. ¿Ven ahí, no? Sí, profesor, ahora sí se ve. Ya, lo pueden ampliar en todo su monitor, en toda la pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Ya bien? ¿Lo pueden ver en toda la pantalla o no? ¿O lo están viendo chiquito? Ahorita se ve chiquito. Tienen que verlo en toda la pantalla, Sí, poder está minimizado, porque una parte agrandarlo. está el texto y otra parte están los integrantes. No, tienen que verlo grande, ¿no? Eh,
nuevamente. Ajá. Así no. Sí, habla. Ya, a ver, ya. ¿Quién no ha entrado? Ah, añadir. Eh, no, esos no son. ¿Alguien no puede entrar? Varios usuarios. A ver, sí, hay varios, ¿no? Y acá está Yucra. Y ahora sí, ya están todos. Sí, ahí. Ya hay 34 que queda. Está bien, pero ya, ahora sí. Ya. A ver, pero no puedo. eh, Ahí sí ven bien, ¿no? ¿O no? Sí, profesor, sí se ve en la pantalla. Pero no, acá no me obedece el mouse. Así está bien. Porque algo no está funcionando bien. A ver.
Ahí pueden ver. Carlos. No, no, profesor, no se ve la pantalla. Antes sí se veía. Ya, no, ya. Ya, ahora sí. Ven la pantalla, ¿no? Sí, profesor, sí. Ya, ahora sí, ya podemos comenzar. Ya, entonces, hay dos tipos de fluidos, gases y líquidos, ¿no? Ahí hay un error. Entonces, la hidrostática ve los fluidos estáticos, ¿no? Y en este capítulo se usa la ley de Arquímedes y la ley de Pascal. El otro capítulo es la hidrodinámica, que es para fluidos en movimiento. Aquí se ve la ecuación de Bernoulli. Ya, todo se hace con la ecuación de Bernoulli. Ya, entonces, eh, la densidad es un punto importante para eh, la mecánica de fluidos, es la propiedad de la materia que relaciona la masa con el entorno físico que contiene dicha masa. Entonces, la densidad más conocida, que es la densidad muy antigua, es la densidad volumétrica, que es masa entre volumen. La masa está contenida en un volumen, ¿no? Y ahí entonces, aquí está la densidad del aire, es 1.2, del etanol, ¿no? Ya, del agua. Del agua es 1 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico, ¿no? O sea, todo está en MKS, ¿no? Si fuera CGS, la densidad del agua sería 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Ya. El agua salada es un poquito más densa, ¿no? A la sangre, bueno, y a los metales, acá está la densidad de los metales, el oro es bien denso, es 19,3. Bueno, por ejemplo, disculpe, introducción, ya, ya. Entonces, todas estas densidades, bueno, algunas densidades eran conocidas en la época de los griegos, ¿no? Los griegos conocían la densidad del oro, del agua, del plomo, el cobre, el hierro, ¿no? Era conocido. El otro concepto que vamos a usar acá es la presión. La presión en realidad es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo volumétrico. Es el esfuerzo que soporta un objeto sumergido en un fluido. Dice, la fuerza ejercida por un fluido sobre un objeto sumergido en un fluido, es siempre perpendicular a la superficie del objeto. Entonces, la fuerza va, o sea, cuando entra un objeto, va a haber una presión y esa presión siempre va a ser perpendicular a la superficie del objeto. Entonces, presión es fuerza sobre área, ¿no? Para cantidades pequeñas es diferencial de fuerza sobre diferencial de área. Aquí tenemos acá un vaso de laboratorio y queremos ver cómo es un elemento diferencial, un paralelepípedo que lo podemos sumergir, ¿no? De área de superficie A y el espesor diferencial de Y. Ahí está, el diferencial de Y es el espesor y entonces
la presión va a atacar perpendicularmente siempre en todas las direcciones. Entonces, a ver, acá vemos. Entonces, el área en este tipo de volumen que estamos sumergiendo, como tiene un espesor diferencial de Y, el diferencial de volumen sería A por diferencial de Y. O sea, el área de la superficie plana que está para ver la superficie es A. Y el espesor es diferencial de Y. Entonces, el diferencial de volumen sería A por dY. Entonces, ahora, para la masa, para la densidad, a ver, vamos por acá arriba, un poco la densidad. La densidad es masa sobre volumen, pero también puede ser diferencial de masa entre diferencial de volumen, ¿no? Entonces, de ahí podemos despejar el diferencial de masa, ¿no? O sea, de la densidad, que era diferencial de masa entre diferencial de volumen, despejo diferencial de masa, que sería ρ por diferencial de volumen. Pero el diferencial de volumen es A por diferencial de Y. Lo ponemos acá. Ahí entonces voy a tener ya diferencial de masa, ρ por A por diferencial de Y. ¿Ya? Y el peso es masa por gravedad, ¿no? Pero si tengo un pedacito nomás de masa, tendríamos un diferencial de peso. Diferencial de W, que es diferencial de peso, el diferencial de masa por la gravedad, que es la aceleración de la gravedad terrestre. Entonces, el peso siempre es masa por gravedad. Entonces, el diferencial de peso, ahora como tenemos acá el diferencial de masa, le pongo todo el diferencial de masa que está en la parte de acá arriba. Entonces, el diferencial de peso va a ser densidad por la gravedad, por el área de la superficie de este elemento, ¿no? Por el diferencial de Y, que es el espesor, ¿no? Ese es un diferencial de peso de un objeto que está, si se quiere, sumergido dentro de un vaso, ¿no? El que sería este que está acá, ¿no? Bien. Entonces, en este elemento, eh, en todas las flechitas rojas son eh, la fuerza que está atacando a este elemento, ¿no? Pero estamos viendo que la fuerza, hasta presión es fuerza sobre área. Entonces, fuerza sería presión por área. ¿Está bien? De la definición de presión, o sea, fuerza sería presión por área, ¿no? Entonces, eh, pero lo que hemos obtenido es un diferencial de peso, ¿no? Ya. Entonces, acá está. Acá de abajo hacia arriba hay presión por área. Acá de lado siempre va a ser presión por el área de la superficie esa, ¿no? Ya. Pero en la flecha que va de arriba hacia abajo, va a haber presión más un pedacito de este que sería el diferencial de presión, ¿no? Por el área de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba hay presión por área y de arriba hacia abajo hay presión más diferencial de presión por área. ¿Ya? Entonces, a ver, acá nos quedamos. ¿Ya? Dice, ¿qué otras fuerzas actúan sobre ese elemento? Dice, llamamos a la presión en la superficie inferior P, ¿no? Y la componente dice la componente y de la fuerza total hacia arriba que actúan sobre esa superficie es presión por área. Cuando estamos viendo de abajo hacia arriba, la fuerza es presión por área. La presión en la superficie de arriba es presión más diferencial de presión. Y la componente de la fuerza total hacia abajo sobre la superficie es presión más diferencial de presión por área. El elemento de fluido está en equilibrio, así que las componentes eh, a ver, el elemento de fluido está en equilibrio, así que la componente y la fuerza total, incluye el peso y la fuerza en la superficie de arriba y abajo, debe ser cero. Como está en equilibrio, en el eje vertical, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero, ¿no? Esa es la primera condición de equilibrio. Entonces, todas las fuerzas en o sea, verticales,
Las verticales deben ser 0, ¿no? Entonces dice presión por área, que va de abajo hacia arriba, y la otra, como viene de arriba hacia abajo, va a ser presión menos diferencial de área por área, más este rho GA por diferencial de Y igual a 0. Eso sería entonces todo lo que está actuando en este punto, ¿no? Verticalmente. O sea, tenemos una fuerza que va de arriba hacia abajo, esta flecha roja grande, ¿ya? La otra flecha roja de arriba hacia abajo, ¿no? Que es presión más diferencial de presión por área, más el peso, ese es el diferencial de presión. Son las tres que deben ser iguales a 0 porque no se mueve, está en equilibrio. ¿Ya? Es esto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. La presión por área menos, como está hacia abajo, presión más diferencial de presión por área menos rho GA por diferencial de Y igual a 0. ¿Ya? Entonces, pasamos a la derecha, estas dos quedan negativas, y entonces va a haber presión por área al lado derecho, va a haber esta A con esta presión va a ser presión por área, pero como es igual a esta que se quedó al lado izquierdo, se anulan, ¿no? Esto con esta que es la otra, ya. Y me queda entonces eh, diferencial de presión por área, acá va a quedar 0, ¿no? Entonces ahora paso uno de estos términos al lado izquierdo, después de este rho A por diferencial de y ahora se va el A con el A, ¿no? Y me queda esto, ¿no? O sea, eliminado, simplificando esta ecuación, me queda esta de acá abajo, que dice que el diferencial de presión respecto de Y va a ser menos rho G. ¿Ya? Pasamos el Y a la derecha y ahora integramos, ¿no? Integramos y entonces me va a quedar, a la hora de integrar, me va a quedar esto, ¿no? Presión, es presión sub 0 más rho GH. ¿Ya? Entonces, esa es la presión en este punto. Eh, no, acá no, acá todavía no. En un punto cualquiera en donde esté este elemento en equilibrio, ¿no? Sin moverse. Ya, ese. Entonces, la presión dentro de un líquido es la presión más rho GH, ¿no? La presión en un fluido de densidad uniforme. ¿Ya? Entonces, el H, como ven, apareció de integrar esta ecuación, ¿no? Y entonces el H está medido, está acá, ¿no? Si tenemos el vaso ahora en este otro diagrama, el vaso que contiene un líquido, habrían dos puntos, el punto 1, donde estaba el elemento, digamos, y el punto 2 sería la superficie. Entonces, si ponemos nuestro sistema de coordenadas en la base del vaso, la distancia de la base a la superficie sería Y2. Y la distancia, Y2 sería al punto 2, ¿no? Y sería Y1 sería el punto 1. Entonces, si hacemos ahora Y2 menos Y1, eso me sale H. Entonces, H estamos viendo que es Y2 menos Y1, ¿no? Entonces, eso es este H, ¿no? Entonces, H, si se quiere, está medido de la superficie del agua hacia abajo, ¿no? ¿Está bien? Acá está, ¿no? Entre estas flechas medias violeta, entre el nivel de P1 y el nivel de P2 está este H. Entonces H, digamos, es medido de arriba hacia abajo. ¿Ya? Entonces la presión dentro del líquido es rho GH. Y la presión fuera del líquido es P0, ¿no? Que puede ser la presión atmosférica. Entonces, dentro del líquido es la presión atmosférica más la presión de la profundidad que va de la superficie al punto donde voy a calcular la presión. Y esa presión es
ρGH. ¿Está bien? Eso tiene que estar, ya tiene que acordarse siempre que la presión dentro de un líquido es ρGH. Presión cero sería la presión atmosférica. Ya. Está bien, lo hemos calculado de este elemento que está dentro de la superficie. Hemos hecho este diagrama. Como está en equilibrio, es igual a cero la sumatoria de fuerzas. Hemos agregado esta ecuación, lo hemos integrado y de ahí me sale que la presión es presión inicial o presión cero más ρGH. Entonces, las unidades de la presión. Las unidades de la presión son los pascales. ¿Ya? Eso me acuerdan de academia o de colegio. La unidad de presión es un pascal y un pascal es un newton entre metro cuadrado. ¿No? Un newton sobre metro cuadrado. La unidad de presión en el sistema internacional. Pero hay otras medidas como los milímetros de mercurio. ¿No? Una atmósfera de presión dice que es 700 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y también hay una medida que es el bar. Un bar es 10 a la 5 pascales. ¿No? Falta poner ahí. Pero hay una unidad que usan en las máquinas que hacen alto vacío, ¿no? Que es el torr. Un milímetro de mercurio es un torr. Entonces las máquinas para hacer vacío para las luminarias le quitan todo el aire y el vacío va a ser 10 a la menos 3 torr. Ya, para las maquinitas que hacen vacío para guardar la sangre, el plasma, también usan unas máquinas mecánicas que hacen vacío que llega a 10 a la menos 3 de torr. O sea, esa es pero las máquinas que hacen vacío para trabajo de eh, refinación de materiales, eh, para el uso de electrónica, para semiconductores, usa 10 a la menos 7 de torr. O sea, la presión de trabajo es de 10 a la menos 7 de torr. Esa es la presión de una máquina de alto vacío. Esas máquinas son, la generación anterior eran máquinas criogénicas, trabajaban con frío, esas ya se pasaron, ahora se usan las máquinas turbomoleculares, se llaman. Y es como si fuera una turbina de avión, pero de varias etapas, ¿no? Por lo menos tiene 4 etapas. El avión, la turbina de avión solo tiene 2 etapas, ¿no? Ya. Además de chiquita, ¿no? La turbina de avión es gigante. Ya. El barómetro de mercurio, también le dicen barómetro de Torricelli, es el aparato para medir la presión atmosférica. Entonces, P sub 0 va a ser la presión atmosférica, P la presión absoluta, y entonces la presión absoluta menos la presión atmosférica es la presión. Un manómetro es un medidor de presión. Entonces, hay manómetros que usan los que saltan en paracaídas, es como una pulsera, está midiendo la presión y mide también la altitud. ¿No? Los buzos también usan otro manómetro parecido, también de pulsera, que va midiendo la profundidad y la presión. ¿Ya? Pero los que usan, los que viven de la soldadura, en metalmecánica, todos los tanques de gases, de oxígeno, acetileno, etcétera, tienen sus 2 manómetros. Un manómetro para medir la presión interna del tanque y un manómetro para la salida. ¿No? Ya, eso también vamos a ver después. Ya, entonces, la presión atmosférica dice, la presión atmosférica es ρGH, pero esto está midiéndose de abajo hacia arriba ahora. ¿No? Entonces, esto que tenemos acá es un barómetro de Torricelli. Este es un tubo de vidrio que inicialmente está con la boca hacia arriba. Se llena un vaso chato y luego se hace girar y se pone en la posición que está ahora.
y en ese momento, simultáneamente, cuando ya se está sentando, se gira también de mercurio en la parte baja. Y entonces, el mercurio, como es un metal pesado, se sienta, digamos, y acá en la parte de arriba queda un, un vacío. Entonces ahí la presión va a ser cero, ¿no? Porque es un vacío, ¿no? No hay nada ahí. ¿Ya? Y eh, como en esta parte, en la superficie del vaso, también hay mercurio, el, eh, el mercurio no empuja y se chorrea, no está soldado acá, no, solamente está puesto. Ya en algunos o estos hay todavía dos huequitos cerca de la boca, ¿no? Y el mercurio no se sale. Claro que, no obstante ser un metal líquido pesado, ¿no? Y ahí entonces, en la superficie acá del vaso, o cubeta, creo que se llaman, ¿ya? Eh, está atacando la presión atmosférica, ¿no? Entonces acá hay presión atmosférica, ¿no? Y ahí entonces dice que la distancia que hay entre la superficie del mercurio, la otra superficie dentro del tubo, eso es este H, y este H va a ser 760 milímetros de mercurio. Eso es la presión atmosférica, porque es la presión que está también atacando a la superficie libre. ¿Ya? Por eso dice la presión atmosférica, presión sub A, es rho GH. Y el H estamos viendo de la superficie del mercurio a la otra superficie del, del mercurio, pero dentro donde ya hay vacío, ¿no? Entonces, la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Ya, en realidad, el aire en nuestra atmósfera es, es como un fluido porque contiene gases, ¿no? Tiene hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿no? Entre oxígeno y nitrógeno está el 98-99%. También hay otros gases, ¿no? Hay helio, neón, argón, bastantes, xenón, etcétera, pero en pequeña cantidad, ¿no? Ya, lo que hay en gran cantidad es oxígeno y nitrógeno, ¿no? Ya. Pero nosotros no lo sentimos porque hemos nacido acá en la Tierra, ¿no? Pero digamos, una ave siente que hay un peso, ¿no? Y es como un pescado, ¿no? Un pez nacido en el agua y no siente que el agua pesa. Pues, se mueve como el pez en el agua porque ese es su medio de vida, ¿no? Ese es su hábitat. ¿Ya? Ahora, si el ser humano baja al agua, tiene que tener su caja, su traje de buzo, y solo puede, inclusive con su tanque de oxígeno, puede bajar 10, 20 metros, pero poco tiempo, ¿no? Inmediatamente tiene que salir, porque si no la presión no soporta la presión, ¿no? La presión del agua a 20 metros es enorme, a 40, 50 metros ya no puede trabajar con traje de buzo, ¿no? Tiene que tener una escafandra, ¿no? Un casco un traje con un casco de acero para poder soportar la presión, ¿no? Ya. Entonces, el aire tiene un peso, ¿no? Porque bueno, nosotros no lo sentimos, ¿no? Y ese peso es esa presión atmosférica, ¿ya? Que va a ser rho H, ¿no? Ya. Eso, y ahí eso vale 760 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, 760 milímetros de mercurio también es 10 a las 5 baras, ¿no? Como está acá. Eh, eh, no. Eso vamos a dejar bien ya. Entonces, la presión atmosférica es rho GH. Eso no hay que olvidarse. Ya. Y ahora también podemos ver, hay manómetros que se llaman manómetros de tubo abierto. Este no es un manómetro como tipo reloj, sino podemos medir con este tipo de manómetro cuánto es la presión dentro de un balón de gas, que no sabemos cuánto es, ¿no? Ya. En este tubo
acá hay un tubo abierto a la atmósfera, entonces en este límite, en esa superficie, está la presión atmosférica, ¿no? Ya. Ahora, no sube. Ahí. Ya. Entonces, queremos saber cuánto es la presión dentro del balón. Medimos la presión atmosférica acá y de acá en esta columna de líquido hasta casi la base hay una distancia Y2 y entonces ahí habría una presión ρg Y2, ¿no? Rho, no sabemos, Rho sería la densidad de este líquido, ¿no? Ya. Y entonces cuando estamos en una misma, un mismo nivel, tenemos, sería la misma presión, ¿no? A este otro lado, en esta otra columna, que está conectada al tubo, va a haber una distancia Y1 que contiene el mismo líquido, ¿no? Y entonces ahí habría una presión ρg Y1, ¿no? Entonces, pero como acá abajo en el nivel bajo, de la base, de este tubo en U, eh, es la misma, digamos, como todos los puntos están a la misma distancia, o es una superficie horizontal, la presión va a ser igual en cualquier punto de esta superficie o de este nivel, ¿no? Ya. Y entonces la presión en este punto es igual a la presión en este punto, porque están al mismo nivel. ¿Ya? Y entonces podemos igualar la presión de este lado con la presión del otro lado, ¿no? Entonces al lado derecho tenemos eh, la presión atmosférica, este PA, ¿no? Más ρg Y2, ¿no? Y al lado izquierdo tenemos la presión que no sé dentro del tubo que va a llegar hasta este límite, ¿no? ¿Ya? Y la presión de esta columna de ese líquido que hay que vale ρ, ¿no? Entonces sería la presión que no conozco más ρg Y1. Ya, esas dos presiones son iguales porque están en este mismo nivel, ¿no? Ya. Ahora la presión A pasa a la izquierda y el ρg Y1 pasó a la derecha y saco factor común ρg. Sería entonces Y2 menos Y1. ¿Ya? Pero estoy diciendo que acá en este gráfico, Y2 menos Y1, o sea, va a ser H, va a ser la distancia de este nivel al otro nivel, del nivel de este líquido y del mismo líquido, pero acá en el otro extremo, ¿no? Eso sería H. Entonces Y2 menos Y1 es H. Y entonces eso sería ρg H, ¿no? Ya. Entonces la presión dentro del gas, o dentro del balón, sería ρg H más la presión atmosférica pasando esto para acá, ¿no? Entonces de esa manera puedo medir la presión dentro de un gas, ¿no? Con este manómetro de tubo abierto, ¿no? Se usa un poco en laboratorio, ¿no? Ya. Entonces, en la práctica se usa este tipo de manómetros. Si este es un cilindro que contiene un gas, la presión el gas va a presionar acá es como una membrana, y esa membrana puede empujar o puede retroceder, y lo que tenemos acá es una lámina. Eso, de acuerdo a la presión, va a empujar o va a jalar, ¿no? Entonces la aguja se va a mover y entonces es un medidor de presión tipo espiral, ¿no? Que es más o menos el tipo de manómetro que usan eh, que usa la industria para los gases, ¿no? Todos los gases tienen su juego de manómetros, los dos manómetros, ¿no? Entonces hay manómetros para oxígeno, para acetileno, para helio, para argón, para nitrógeno, para todo hay un juego de manómetros, ¿no? Ya está, las dos vienen siempre juntas, ¿no? Ya. Y claro, uno lo tiene que conectar a su tanque,
Los gases son muy... la manipulación de gases es un poco delicada, ¿no? Hay gases que son inflamables, como el hidrógeno, ¿no? Es muy peligroso. ¿Ya? El acetileno también es para soldar. Entonces, para que los trabajadores no se confundan y pongan un manómetro de un gas a otro tanque, la rosca de un tipo de gas no le hace, o sea, cada tipo de gas tiene su medida de rosca especial, ¿no? Entonces el trabajador no se puede equivocar, ¿no? Además, los gases, cada gas tiene su color. El tanque de oxígeno es verde, verde petróleo más o menos. El tanque de acetileno es plomo. El gas de argón es marrón. No, el tubo de argón es marrón. El tubo, el tanque de nitrógeno es celeste. Entonces, cada tipo de eh, cada gas va a tener su color y va a tener su medida de rosca, ¿no? El medidor de presión de Bourón se llama este tipo, ¿no? La ley de Pascal. La ley de Pascal dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminuir a todas las partes del fluido y a la pared del recipiente. Entonces, dentro de un tanque, la presión va a sentirse en todo el tanque, ¿no? En cualquier punto de la superficie interna va a tener la misma presión, ¿no? Por eso hay mecanismos que usan este principio se llama la prensa hidráulica, usa este concepto, ¿no? A un lado tenemos una máquina que eh, va a causar bastante presión y si al otro lado tenemos un pistón pequeño que va a subir, ¿no? Eso se usa, por ejemplo, en este tipo de máquina, ¿no? Se imprime acá una fuerza y lo hace subir este vehículo, ¿no? Ya. Presión debido a la fuerza transmitida en todo el fluido. En todo el fluido va a haber la misma presión. Acá le imprimo una presión y se transmite inmediatamente en todo el mecanismo. Y entonces esto se usa en toda la maquinaria pesada para manejar, para mecánica, los brazos mecánicos. ¿Ya? Esos son, por eso, a todo eso le llaman mecanismos hidráulicos, ¿no? Todo el líquido el fluido acá es fluido hidráulico. También le llaman hidrolita, ¿no? En algunos casos. ¿Ya? Entonces, tiene su aplicación. Vamos a buscar problemitas para la aplicación de la ley de Pascal, ¿no? ¿Ya? El principio de Arquímedes fue un griego, ¿no? Que es el que planteó este principio. Desde el principio de Arquímedes establece que si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. O sea, eh, para demostrar esto, si sumergimos un objeto, el volumen de este objeto eh, va a ser el volumen desplazado. Entonces, si sumerjo este objeto, va a haber una fuerza hacia arriba, ¿no? Él lo va a querer hacer salir y eso se llama el empuje, ¿no? El fluido reemplazado por el cuerpo de forma idéntica dice, experimenta la misma fuerza de rotación. Bueno, entonces, básicamente eso es, ¿no? Uno mete un cuerpo a un fluido y el fluido lo va a querer botar, ¿no? Y entonces aparece esta fuerza que es este B, que se llama empuje. ¿Ya? El empuje, el B, que es la fuerza neta ejercida por el fluido, se dirige verticalmente hacia arriba.
es una fuerza ascensional o de rotación. Entonces, el empuje siempre va a ser hacia arriba, ¿no? Ya. El empuje es la fuerza de flotación o boyante. Las boyas son unos elementos que usan en la marina para marcar es como un hito, pero en el agua, ¿no? Está flotando siempre, claro, está sujeto eh, de una soga, de un cable que no se oxida y que se va hasta el fondo, ¿no? Como una especie de ancla. Y entonces no se va a mover porque está como anclado al mar y está flotando siempre, ¿no? Pues es como un punto para delimitar una superficie en el mar. Ya. Esas son las boyas. Ya. Entonces, el empuje dice, es una fuerza dirigida a la superficie en forma perpendicular y su módulo es igual a la densidad del líquido por el volumen desplazado, por el módulo de la gravedad. Entonces, el módulo, o sea, la parte escalar, es la densidad del líquido por el volumen del líquido desplazado por la gravedad. Ese es el valor del empuje numéricamente, ¿no? Claro que visualmente sabemos que va a ser hacia arriba, ¿no? Un contrario a la dirección de cuando uno introduce un cuerpo. Ya, la densidad sabemos que es masa sobre volumen. Ya. Y entonces, eh, entonces, de acá podemos ver que despejar, ¿no? Densidad es masa sobre volumen, ¿no? Entonces, en la densidad de líquido, eh, densidad de líquido, despejo la masa, ¿no? O sea, sería densidad por volumen, ¿no? Densidad por volumen. Ya. Entonces, la masa de líquido desplazado va a ser la densidad de líquido, porque es el, el elemento al entrar está desplazando el líquido, desplaza líquido, ¿no? Y la densidad es la densidad del líquido. Entonces, la masa del líquido desplazado es la densidad del líquido por el volumen del líquido desplazado, ¿no? Pero el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del objeto. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Pero, pues, pero el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del objeto. ¿Ya? Entonces, el empuje va a ser eh, densidad de líquido por el volumen del líquido desplazado. Densidad de líquido por volumen es la masa del líquido desplazado. Entonces, estos dos cosas los reemplazo por la masa de líquido desplazado. Entonces, el empuje va a ser entonces masa de líquido por la gravedad. Ya. Eh, Solo estamos usando el concepto de densidad y el concepto de peso. ¿Ah? Densidad es masa sobre volumen y peso es masa por gravedad. ¿No? Ya, entonces, me está quedando que el empuje va a ser masa de líquido por la gravedad. Ya, ya. Pero ya hemos llegado hasta acá. El empuje es masa de líquido por la gravedad. Ya. Pero claro, la masa del líquido es la densidad de líquido por el volumen del líquido desplazado. ¿No? El líquido desplazado, el volumen no, el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del objeto. Entonces, esto de acá lo reemplazo por esto con el volumen del objeto, ¿no? Entonces, el empuje va a ser la densidad de líquido
por el volumen del objeto por la gravedad. ¿Está bien? Porque el volumen del líquido dispersado es igual al volumen del objeto. ¿Ya? Entonces, usando este último término, seguimos. Entonces, hay dos casos, ¿no? Cuando el objeto está totalmente sumergido o cuando el objeto está parcialmente sumergido, o sea, cuando está flotando, ¿no? Entonces, cuando el objeto está totalmente sumergido, estamos diciendo hace un momento que el empuje es densidad de líquido por el volumen del objeto por la gravedad. Está bien, ¿no? Ya, ok. Ya. El empuje, densidad de líquido por el volumen del objeto por la gravedad. Ya. Ahora, a esta ecuación que era escalar, porque hemos estado trabajando escalarmente, ¿no? Desde el comienzo estamos trabajando escalarmente, ¿no? Ya. Solo habíamos dicho que era en la dirección de la salida, ¿no? Pero no, la ecuación no estaba trabajada vectorialmente, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos, esta ecuación lo multiplicamos a ambos lados por el vector unitario K. Y entonces el resultado va a ser el empuje vectorial. Entonces, el empuje vectorial en la dirección líquido por el volumen del objeto, por la gravedad, en la dirección del vector unitario K, o sea, hacia arriba. Si el objeto tiene masa sub cero y densidad rho sub cero, volumen sub cero también. Ya. Todo le ponemos sub cero. Entonces, su peso, el peso va a ser masa por gravedad. El peso es un vector, es una fuerza. El peso es una fuerza que siempre va dirigida hacia abajo. Porque el peso es masa por gravedad, la masa de la gravedad siempre va hacia el centro de la Tierra. La gravedad es G en la dirección de menos K. Entonces, tenemos peso como vector de la fuerza hacia abajo, es masa por gravedad en la dirección de menos K. ¿Ya? Pero esta masa sub cero la despejo de acá, sería rho sub cero entre B sub cero. A ver, ya, está bien. Masa sub cero, este B sub cero que está dividiendo pasa a multiplicar acá, ¿no? Sería rho sub cero por B sub cero, rho sub cero por B sub cero. Por la gravedad en la dirección de menos K. Ya. Ahora dice, de la segunda ley de Newton, cuando el cuerpo se está moviendo, ya digamos que introducimos el cuerpo y entonces el cuerpo se está moviendo. Cuando estamos moviendo, tenemos que usar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces la fuerza va a ser la fuerza total, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo se está introduciendo al líquido, o sea, ahí entró al líquido, pero lo he soltado y se está moviendo hacia abajo, ¿no? Entonces la fuerza total, ¿no? Usando la segunda ley de Newton, sería el empuje más el peso. Ya lo bajo desde el bote y lo pongo en la superficie y entonces va a empezar a hundirse porque tiene un peso, ¿no? Digamos, saco una caja de un bote estando navegando en el mar y lo suelto en la superficie del agua, ¿no? Entonces empieza a hundirse, ¿no? Empieza a hundirse, pero cuando empieza a hundirse también ya empieza a trabajar el empuje, ¿no? Porque quiere sacarlo a flote, pero el peso que es W lo quiere hundir, ¿no? Entonces, el empuje ya está acá en forma vectorial, dice, es rho de líquido por volumen del objeto por la gravedad en la dirección de K, ¿no? Ya. Y ahora, y el peso está acá, dice, el rho sub cero, B sub cero, G en la dirección de menos K, ya. Ahí está vectorialmente, es decir, la fuerza total, ¿no? Ya. Y entonces ahora puedo sacar el factor común B sub 0, G y K, ¿no? Y entonces me va a quedar la densidad del líquido menos la densidad del objeto. Ah, la densidad del líquido, bueno. Y entonces, ¿qué significa eso? Que si la densidad del líquido es mayor que la densidad del objeto, o sea, esto que está en el paréntesis,
sería mayor que cero. Ya. La densidad del líquido es mayor que la densidad del objeto, entonces esto de aquí es mayor que cero, ya toda la fuerza es mayor que cero, entonces el objeto sale a flote, ¿no? Ya. Digamos, sería el caso de una caja de cartón que dentro tiene una, un, un, un trozo de tecnopor. La densidad de tecnopor es pequeña, ¿no? Es menor que el agua. Entonces, inicialmente se va a hundir y luego sale a flote, ¿no? El empuje, el empuje lo va a agotar, o sea, el mar lo va a agotar. ¿Ya? Pero si la densidad del líquido es menor que la densidad del objeto, si el objeto es un pedazo de fierro, el fierro es mucho más denso que el agua de mar. Entonces, la densidad del líquido es menor, entonces la fuerza sería menor que cero. Ahí entonces el objeto se va al fondo. Entonces, este es el análisis cuando eh, he tratado de hundir un objeto. Depende entonces de la densidad. Si es menos denso, sale a flote, si es más denso, se va adentro. Ya. Ahora, ¿qué pasa si era una caja de pura madera? Entonces, la madera es menos densa, entonces va a quedar flotando, pero una parte va a estar dentro del agua, ¿no? Ya. Objeto parcialmente sumergido, ¿no? Ya, en este caso, el objeto está flotando, pero en equilibrio, ¿no? Por tanto, se debe aplicar la primera condición de equilibrio. Si está en equilibrio ya no se mueve, ya no puedo aplicar la segunda ley, ¿no? La segunda ley es cuando está moviendo. Entonces, ahora sería la primera condición de equilibrio, que es sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces, acá, eh, esto es cero, esta F, y entonces eh, el B o el W pasa a un lado, entonces va a quedar un menos, ¿no? Si pasa esto para allá, va a ser B menos W. Ya, ya. Ya. Pero escalarmente, B, el módulo de B va a ser igual al módulo del peso, ¿no? Ya, pero dice, el empuje, este empuje que ahora estamos viendo para este caso que está parcialmente sumergido, el empuje solo es debido a la parte sumergida. O sea, porque el agua es el que está haciendo empuje, ¿no? El aire no va a hacer empuje. El que está haciendo empuje es el agua hacia arriba, ¿no? Entonces, el empuje es solo debido a la parte sumergida, ¿no? Entonces, el empuje de la parte sumergida va a ser igual al peso del objeto, pero sí al peso de todo el objeto, ¿no? Ya. Entonces, la definición del empuje, que es la densidad del líquido por volumen del objeto por la gravedad, y el peso es masa del objeto por la gravedad, ¿no? Ya se va la gravedad y me queda entonces la densidad del líquido por el volumen, pero ahora este volumen de acá es el volumen de la parte sumergida, porque estamos en el lado acá del empuje, ¿no? Parte sumergida y la densidad del objeto. Ya. Entonces hay que usar esta ecuación. Densidad líquido es por el volumen de la parte sumergida es igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto. Ya. Esto es para ver algunos problemitas que dice cuánto está sumergido. Ahí tienen entonces el análisis completo del empuje, ¿no? Ya. Ahora podemos ver para empezar a trabajar un poco más con casos de problemitas de Arquímedes. En la mecánica de fluidos, esta parte de Arquímedes es una de las partes más complicadas, la parte de hidrodinámica básica. En la parte de Arquímedes hay problemas un poco fastidiosos. Ya, entonces, si no hay preguntas, voy a buscar entonces el problema de Arquímedes, ¿no? Ya un momentito, entonces, ya voy a
voy a sacar la clase esta, ¿no? Voy a, voy a salir. Ya, un momento, voy a cargar la otra. Eh, ya, está viendo la pantalla, dice leyenda de Arquímedes. Sí, profesor, sí se ve. ¿Está viendo o no? Sí se ve, profesor. Ok. Bueno, Arquímedes fue un griego científico que hizo famoso porque que salió gritando desde su casa, ¡Eureka! Ya sé cómo es el asunto, ¿no? ¡Eureka! De ahí viene el grito ese, ¿no? Bueno, dice la leyenda que el rey de Grecia de esa época, en Grecia ya se conocía el oro, ¿no? Hacía mucho tiempo que usaban joyas de oro con piedras preciosas, ¿no? Se conocía el ámbar, eh, pero también se conocía el plomo, ¿no? El agua iba entubada con tubos de plomo a las casas y había bañeras, había piscinas. Las bañeras eran unas tinas, ¿no? Unas tinas y donde los griegos que tenían los patricios se bañaban dentro de su casa, tenían, digamos, baños con tinas, que llenaban toda la tina y, claro, se bañaban en una tina emposada, ¿no? Y luego el agua se desaguaba por un sistema de desagüe, ya había desagüe en Grecia, ¿no? Ya, entonces, este rey lo llama Arquímedes, preocupado porque de alguna manera se había enterado o sospechaba que el joyero, eh, a quien encargaba que le haga sus joyas, eh, el rey suponía que le estaba robando, ¿no? Sospechaba que le estaba robando, pero no tenía forma de probar que le estaba robando, ¿no? Entonces lo llama a Arquímedes y le cuenta y le hace el encargo, ¿no? Ya, estudia el caso y dime cómo me está robando, ¿no? Ya. Entonces Arquímedes estaba pensando, y un día se mete a la bañera y el agua lo empuja, ¿no? Siente algo, ¿no? Vuelve a hacer la misma cosa y lo vuelve a empujar y entonces se da cuenta, ¿no? Del empuje. Y entonces sale gritando, güey, ya sé cómo está robando el joyero, ¿no? Y entonces, eh, con el empuje se puede medir, con este estudio de Arquímedes, se puede medir el volumen de un objeto eh, de cualquier forma, ¿no? O sea, se puede medir el volumen de una corona, el volumen. Y también se puede medir la densidad. Si mides el volumen, puedes medir la densidad con facilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide? Dice, dice, Arquímedes hizo dos mediciones del agua. Entonces, tenemos dos, dos formas, ¿no? Una en el aire, ¿no? La cuelga en el aire y también la cuelga, pero por la corona dentro de un cubo o de una cubeta de agua, ¿no? Ya. Entonces, supongamos que ah, con qué pesaba, con qué se pesaba en esa época, con un aparato que se llama, ahora se llama dinamómetro. ¿Por qué? ¿Qué cosa mide? Mide fuerza, ¿no? Todavía se usa esto en los mercados de provincias y se compra menestras, papas, etcétera, lo ponen en una bolsa y lo cuelgan y a eso le llaman romana, ¿no? En algunos sitios, bueno, en otros
dicen balanza de aire, etc. Ya. Claro, hay esos dinamómetros están calibrados en kilogramos, ¿no? Ya. Pero en realidad lo que miden es fuerza, ¿no? O sea, lo que miden es fuerza. Entonces, también hay dinamómetros calibrados en Newton, ¿no? Entonces, en el laboratorio tiene Newton, ¿no? O en algunos tiene fuerzas de kilogramos y newtons al otro lado, ¿no? Ya. Entonces, la primera medición está acá, uno se cuelga en el aire la corona, y entonces acá en este punto, donde está colgado, vamos a tener este diagrama de cuerpo libre. El peso hacia abajo y la cuerda que está sujetando, ahí va a haber una tensión. La tensión es una fuerza. La tensión es hacia arriba, y entonces lo que mide la medición de la tensión en la balanza 1, con el dinamómetro 1, es 784 newton. Y de medida 1 en el aire es el peso verdadero, ¿no? Es la tensión 1, es el peso, es masa por gravedad. El módulo de la masa por gravedad, donde está marcando, lo que marca es 784 newton. Ya. Ahora, en la medición 2, eh, la corona está dentro de un cubo de agua, ¿no? Y entonces a la hora que se mide, lo que mide es menos, ¿no? Es 684 newtons. Entonces el diagrama de cuerpo libre, bueno, el peso sigue siendo igual hacia abajo, ¿no? Pero ahora hay un empuje, ¿no? El agua está queriendo hacer salir a la corona del agua, ¿no? Y entonces el empuje es una fuerza, ¿no? ¿Ya? Y también está la tensión, que sería la tensión 2. La tensión 2 es lo que está marcando este dinamómetro, ¿no? Que sería 686. Entonces, sumergido en agua, tenemos, de acuerdo al diagrama de cuerpo libre, ¿no? La tensión 2 más el empuje es igual al peso que es hacia abajo, ¿no? Ya. Entonces, la tensión 2 se queda a un lado, paso el empuje a otro lado. Ya. El peso ya lo sé, el peso verdadero lo sé de la primera medición. Eso es de mg, ¿no? Ese mg vale, claro, la primera medición es de 384. Y la segunda medición es 686. Ya. O sea, hago la diferencia y lo que tengo es el empuje. Entonces, de las dos mediciones he calculado 98 newtons. Ya. Entonces, pero el empuje, de acuerdo a lo que hemos visto hace un momento, el empuje es la densidad de líquido por el volumen del líquido por la gravedad. Por el volumen del líquido desplazado, ¿no? Ya. La densidad del líquido es la densidad del agua. ¿Cuánto es la densidad del agua? Es 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y ahora, el volumen del líquido, el volumen del líquido desplazado es igual al volumen de la corona. ¿Sí? Vamos a poner decir, volumen de la corona. Y ahí entonces tenemos en la fórmula, no está acá, no, en la fórmula que hemos estado viendo eh, del empuje, dice, la densidad del agua por el volumen de la corona por la gravedad eh, va a ser, va a ser el empuje, ¿no? El empuje. El empuje que hemos calculado ahorita. Acá está el empuje, que es 0,98. Ahí está, este es el empuje. Eh, bueno, ya. Es el empuje, entonces de acá puedo despejar la gravedad y la densidad del agua y tengo el volumen de la corona. Entonces, de esa manera se calcula el volumen de un cuerpo deforme, ¿no? El cuerpo puede tener cualquier forma, ¿no?
¿ya? Entonces, podemos empuje que está arriba, ¿no? Y esto era la gravedad, ¿no? La gravedad es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Este 9,81 metros por segundo al cuadrado, en fluidos hay la costumbre de usarlo como newton sobre kilogramo. Esta gravedad la gravedad terrestre es 9,81 metros por segundo al cuadrado, pero un metro por segundo, eh, un metro por segundo, o sea, es la aceleración, ¿no? La gravedad es metros por segundo al cuadrado. Va a ser lo mismo que newton sobre kilogramo. Kilogramo va a ser igual a metros sobre segundo al cuadrado. Entonces hay que acostumbrarse a usar esta forma de unidades para la gravedad, porque va a hacer que se simplifique, ¿no? Kilogramo con kilogramo, newton con newton, y va a quedarme arriba metro cúbico, ¿no? Que es el volumen. ¿Ya? Entonces, densidad masa sobre volumen, que la densidad de la corona es masa de la corona entre el volumen de la corona. Eso lo multiplico por 1, que es G sobre G. ¿Ya? Pero ahora tengo masa de la corona por la gravedad, que ya lo hemos usado acá. ¿Dónde está? Eh, el peso es masa por gravedad, ¿no? El peso de la corona es masa de la corona por la gravedad. ¿Ya? Bueno, ahí no hay, ya. Y ese peso de la corona originalmente era la primera medición, que es 784 newton. Es el peso de la corona. Es la medida 1. Ya. Estamos acá en la densidad de la corona. Entonces ahora tenemos más de la corona por la gravedad, entre el volumen de la corona por la gravedad, pero esto es la primera medición, lo ponemos arriba, y abajo ya tenemos el volumen que hemos calculado hace un momento, ¿no? Por 10 a menos 4. Ya. Lo estoy multiplicando por 10 entre 10 para que sea 10 a la menos 4. Ya. Entonces, aplicamos el cociente y obtenemos la densidad, ¿no? Hacemos la operación nomás y ya tenemos la densidad de la corona, que sería 8 por 10 al cubo. Y ahí hemos visto en la tabla que la densidad del oro es 8, ¿no? Entonces no le estaba robando mucho, ¿no? Ahí está la densidad. Es la densidad del oro. O creo que la 10 a la cuarta, ¿no? Bueno, ya. Eh, ya, para la dinámica, ya seguimos. Ya. Para la dinámica de fluidos, hay que ver que hay varios tipos de fluidos, ¿no? Hay fluidos viscosos. Bueno, acá, antes de terminar esta parte de los reservorios, de las represas, ¿no? Entonces, hay que, en esta parte se ve problemas con la presión que ataca la presión total sobre un dique o una represa, ¿no? Ese problema lo voy a buscar para que lo vean, ¿no? Pero ahorita no ya lo voy a buscar, ¿no? Ya, vamos a ver la parte de dinámica de fluidos. A ver, un momentito, un momentito.
A ver. Ya, entonces, hay fluidos viscosos, hay fluidos no viscosos, hay fluidos incompresibles y hay fluidos compresibles, ¿no? Hay un tipo más, uno más. Ya. Hay fluidos laminares. Entonces, ¿qué es un fluido laminar? Es un fluido estable, dice, donde la velocidad del fluido en cada punto permanece constante. Ya, esto es para la parte teórica, ya, ya. Pero estos sí son importantes, ¿no? Eh, eh, viscosos son muy, o sea, son como aceitosos, ¿no? Que no permite que se mueva. Eso que sí. ¿Cuáles son los fluidos incompresibles? Son los que se usan en la maquinaria pesada, eh, o sea, son los fluidos hidráulicos, ¿no? La densidad del fluido no varía, eh, por más fuerza que se le aplique, ¿no? Entonces, todas las palas mecánicas, los brazos mecánicos usan este fluido, ¿no? Los boquetes, la cuchilla de la motoniveladora, de los bulldozers, los brazos de la pala mecánica, ¿no? Todos esos mecanismos usan este fluido hidráulico que generalmente llevan también la maquinaria en un tanque, ¿no? Eh, y además, conocido de esos son los fluidos, como que tiene bastante aplicación también, es el fluido de la bomba de freno, ¿no? O sea, el fluido de freno también es un fluido hidráulico. ¿Ya? Pero hay otra gran cantidad de fluidos que también son muy importantes, que son los fluidos compresibles. Los fluidos compresibles son los que con la presión el gas se convierte en líquido. Entonces, estos fluidos compresibles son los fluidos de la industria del frío, ¿no? Todas las cámaras frigoríficas usan este tipo de gases, ¿no? Son gases de refrigeración. El de marca conocida de la empresa norteamericana DuPont se llama Freon. El Freon es uno de marca, pero los otros más conocidos son el R2, el R22, hay un amoníaco también para él. Entonces, estos son fluidos que están en un circuito cerrado entre el compresor y que está fuera de la cámara frigorífica, y dentro de la cámara frigorífica hay un aparato que se llama evaporador, que tiene 3, 4 ventiladores como hélices y tiene un serpentín donde se enfría, donde, eh, donde se calienta el líquido y se vuelve gas. O sea, el fluido entra líquido al evaporador y en el evaporador le quita calor a la cámara y con ese calor se vuelve gas. Y ya en forma de gas sale de la cámara y entra nuevamente al compresor y el compresor otra vez lo comprime con una gran fuerza y lo vuelve líquido, ¿no? Y ahí está en ese circuito, ¿no? Evaporador, ahí el líquido se convierte en gas, o sea, le quita el calor a la cámara y sale nuevamente como gas, y trabaja en circuito cerrado, ¿no?
Esos son los fluidos comprensibles, son los fluidos de los gases, de las cámaras frigoríficas. Ya. Los fluidos laminares, son los que sirven para estudiar, van a ser estables, donde dice la velocidad del fluido en cada punto permanece constante. Ya. Y entonces, para esta parte necesitamos una ecuación que es muy conocida, que es la ecuación de continuidad, ya, solo para fluidos laminares. Entonces, si tenemos acá un tubo que puede tener una sección recta variable, por un lado puede tener un área 1 y por el otro tenemos una área 2. Entonces, a un extremo podemos tomar un delta de x1 y al otro lado un delta de x2. Entonces, a un lado va a haber una velocidad 1 y al otro extremo una velocidad 2. ¿Ya? Entonces, en el punto 1, como es estable, va a haber como una especie de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Va a ser va a cumplir espacio y velocidad por tiempo, ¿no? O sea, delta de x, que es el espacio, delta x1 va a ser velocidad 1 por tiempo 1. ¿Ya? Y entonces en esta parte va a haber una densidad, claro, que es masa sobre velocidad, no, masa sobre volumen, ¿no? Densidad masa sobre volumen. Eh, eh, entonces acá tenemos una masa 1, va a ser densidad por volumen 1, ¿no? La densidad tiene que ser uniforme en todo el líquido, ¿no? Entonces masa 1 sería densidad 1 por volumen 1. Esto lo reemplazamos, acá la velocidad, no, no estoy confundiendo, ¿no? Esto es, este V1, no, sí es velocidad, está bien. Y entonces, entonces en este espacio que está aquí, eh, en el espacio entre estos dos puntos de la entrada, la sección está uniforme en este sería A1 por delta de X1. Es el delta de volumen. Sería A1 por delta de X1. Es el volumen. Eh, entonces, acá nos dice, entonces, más A1, despejando, sería densidad por volumen 1. Pero este volumen lo voy a obtener de este pedacito, ¿no? Del punto 1, el volumen va a ser el área 1 por delta de x1, ¿no? Este 1 es área 1 por área 1 por B. No, Por velocidad 1, profesor. O no, velocidad no. inicial. Este es densidades. De acá estamos masa es densidad por volumen 1. Este es volumen 1, esto que está acá en la manita es volumen 1. Y ahí el volumen, esta densidad la podemos dejar todavía. El volumen es eh, a ver, el delta de x1 es velocidad 1 por tiempo. Delta de x1 es velocidad 1 por tiempo.
esto por el área va a ser el volumen 1. Esto por esto es el volumen 1, ¿no? Pues es área 1 por... A ver, espera un momentito, un momentito. El Ahí profesor ahí entonces dice velocidad. área 1 que es por velocidad 1 y por tiempo, porque al costado está el símbolo de velocidad y volumen. Volumen es con mayúscula, velocidad con minúscula. No, este espacio es velocidad por tiempo. Esta velocidad por el tiempo recorrido desde acá a acá. El área, el delta de x1 es velocidad 1 por tiempo. ¿Ya? Pero el volumen es área por esto, ¿no? Es área 1 por esto de acá. Área 1 por B1 por T. Área 1 por B1 por T. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? El delta de X, esto que avanza acá, como es uniforme, es velocidad por tiempo. Velocidad 1. Esta velocidad 1 en un tiempo T, ¿no? ¿Ya? Entonces, este espacio es velocidad 1 por T. ¿Ya? Pero como yo necesito volumen, el volumen es el área por el delta de x1. Pero el delta de x1 es velocidad 1 por t. Entonces sería área 1 por b1 por t. ¿Ya? Esto es la masa 1, la masa que está entrando por 1. ¿Ya? Y la masa que está entrando, que va a salir por 2, va a ser muy parecida, ¿no? Entonces, en 2, también el delta de x2 va a ser b2, la velocidad de salida, por el tiempo. Y entonces hay una masa 2 que sería ρ por B2, por volumen 2. ¿Ya? La masa 2 es la misma densidad por el volumen 2. Pero el volumen 2 es el delta de X2, ¿no? Por el área 2. El delta de X2 va a ser eh, la velocidad 2 por T, ¿no? Entonces tiene la misma forma, entonces la masa 1 y la masa 2. ¿Ya? Entonces, dice, por el principio de conservación, la masa se conserva. Entonces, si hay conservación de la masa, la masa 1 debe ser igual a la masa 2. Entonces, igualamos masa 1 igual a masa 2. Entonces, el flujo permanece estable. Por tanto, la masa que cruza A1 en el tiempo t debe ser igual a la masa que cruza A2 en el mismo tiempo t. Pues la masa 1 es igual a masa 2. Entonces, la masa 1 es ρ por área 1 por velocidad 1 por t, va a ser igual a ρ por área 2 por velocidad 2 por t. Entonces se van las dos densidades porque es el mismo líquido, y debe haber tiempo también, y me queda área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Eso es constante todavía. ¿Ya? Y entonces eso se llama la ecuación de continuidad. Entonces, en cualquier tubería que puede variar la sección recta, dice que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Eso es la ecuación de continuidad. Una ecuación muy importante, ¿no? Entonces, acá aparece el término de caudal, que es Q, es el producto del área por la velocidad. Entonces, el caudal 1 es igual al caudal 2 igual a constante, ¿no? El área por la velocidad es el caudal. ¿Ya? Las unidades, el área, la unidad de área es metro cuadrado y la unidad de velocidad es metro por segundo. Y entonces el caudal es metro cúbico por segundo, ¿no? Por eso es que el metro cúbico sería como la velocidad de un volumen, ¿no? Pues el caudal es el movimiento del fluido dentro del tubo, ¿no?
metros cúbicos por segundo del caudal. ¿Ya? Entonces, de acá viene la ecuación de Bernoulli, que dice, relaciona, dice, la rapidez del fluido, que es la velocidad, la presión y la altura, o la diferencia de altura. Entonces tenemos un tubo que está variando su sección recta. Entonces acá abajo tenemos una sección recta A y acá arriba una A1, ¿no? Y acá arriba A2. Ya. Tenemos también una sección uniforme que sería delta de X1. Hay una velocidad 1. Ya. Entonces acá habría, a la entrada habría una fuerza 1, que sería presión 1 por área 1. Y al otro extremo tenemos, claro, el área es sección recta A2. Este pedazo uniforme es delta de X2. Y acá hay una velocidad 2 que va a salir, ¿no? Pero como es un tubo que está lleno de agua, a la hora que uno corta va a haber una presión para que no se chorree, ¿no? Y la presión acá es presión 1 por área 1. Y al otro lado, la presión va a ser en sentido contrario para que no se caiga el agua. Y entonces es presión 2 por área 2. Ahora, el lado 1 está a una distancia, a una altura Y1, y el 2 está a una altura Y2. Ese es el diagrama para la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces dice que relaciona la rapidez del fluido, o sea, la velocidad, relaciona la presión y la diferencia de altura, ¿no? O sea, Y1 y Y2. Entonces, ¿qué dice? Dice que la presión en 1 más un medio de ρ por V1 al cuadrado más ρg y Y1 es igual a la presión en 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más rho g y 2, y eso sería constante. Ya, esa es la ecuación de Bernoulli, o Bernoulli, ya, como quieran. Ya. Y entonces, hay que, bueno, es una ecuación, en realidad, la demostración dice que acá hay conservación de energía también, ¿no? Porque la primera es un medio de ρ por V1 al cuadrado, esto es energía cinética. La segunda es energía potencial. La energía cinética para la energía potencial en 1 es igual a la energía cinética en 2 para la energía potencial en 2. ¿Ya? Esto es constante, entonces cada lado también es constante, ¿no? Este lado izquierdo es constante y el segundo lado también es una constante. ¿Ya? Pero se usa todo junto en diferentes tubos, ¿no? Entonces se usa para ese tipo de problemas, ¿no? Que habría que hacer, bueno, ya creo que esto, eh, ya, entonces tienen la ecuación, el movimiento, la hidrodinámica es más simple que la hidrostática, ¿no? Es solamente aprender a usar esta ecuación, ¿no? Todo gira alrededor de esta ecuación. Y es bastante simple la aplicación, ¿no? Ya. Entonces, ya les estoy haciendo la teoría de la hidrostática y la hidrodinámica, ¿no? Ya solo hay que hacer problemas, ¿no? Entonces, el día sábado ya les hago un par de problemas de hidrostática y un par de problemas de hidrodinámica, ¿no? Ya, inclusive lo que está acá, ¿no? Hay que hacerlo bien, y hay un par de problemas más, ¿no? Ya, entonces, con eso terminaríamos el capítulo de mecánica de fluidos, ¿no? Y entonces, lo dejaría acá nomás avanzaríamos. Listo, profesor. ¿Me podría Entonces, compartir el documento para pasarle a mis compañeros? sí, esto te lo voy a mandar a tu El WhatsApp. WhatsApp, ¿no? Sí, y ya le pasan a tus compañeros, ¿no? Ya, ok, entonces los dejo, cuídense. Listo, profesor. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, profesor, cuídense. Ya, Gracias, gracias. muchas gracias.